Bien, para analizar el presupuesto 2004 y evidentemente un presupuesto que ha llamado muchísimo la atención, que ha impactado por lo político y lo económico. Es un presupuesto que comienza a generar de alguna manera credibilidad de cara a lo que se esperaba desde el punto de vista económico del gobierno de Kirchner. Doctor Paglia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda usted? Bien, le dejo tirar la pregunta. Sí, yo creo que usted ha marcado los dos ejes por donde pasa la sorpresa que estamos empezando a analizar los argentinos a partir del tratamiento y media sanción del presupuesto, o sea, por el lado político, por el lado institucional, la forma en la cual se le ha dado tratamiento, y por el lado económico, las implicancias o los riesgos, pongámoslo en estos términos para ser coherentes con su presentación, que implica un manejo de este tipo con la herramienta, como siempre hemos señalado, tan importante como es el presupuesto nacional, porque esto, manejado de esta forma, también tiene derivaciones a futuro sobre el panorama económico, sobre las administraciones provinciales, a su vez sobre las administraciones comunales. Yo creo que desde lo político, una vez más, el Congreso de la Nación ha resignado un rol que le es fundamental, que le es indelegable, que es el de dar la debida discusión en materia presupuestaria. Una vez más, el Congreso de la Nación ha resignado la discusión. Un presupuesto donde están previstas erogaciones por cerca de 60.000 millones de pesos, que haya sido discutido en tan breve tiempo y con idas y venidas, con ese tufillo siempre de negociación política que hace precisamente al otorgamiento de estos llamados superpoderes al Ejecutivo, en donde primero se plantea un acotamiento del artículo 13 en función a la ley de administración financiera, cuestión que tampoco es válida, pero que bueno, viene siendo en los presupuestos nacionales y provinciales, en donde el Ejecutivo puede cambiar destino de partida siempre y cuando no altere el total del gasto. Luego, a cambio de un listado sin tener muy claro cuál es el financiamiento de obras públicas, se vuelve al proyecto original en donde este límite desaparece. Entonces nos encontramos con que el Ejecutivo se va a ver, si esto finalmente es sancionado como ley, con una amplia facultad de manejo discrecional de los fondos, lo cual tiene serios riesgos. Precisamente ahí apuntaba, ¿cuánto de peligroso tiene esto? Porque digo, nosotros tenemos una base concreta que es un crecimiento de 4 puntos, ¿no es cierto? De un superávit primario que tendrá que estar a la altura de lo que va a exigir el Fondo Monetario Internacional, pero las previsiones pueden ser optimizadas. Correcto. Y la preocupación es, ¿qué va a pasar si las previsiones son mayores que lo que eventualmente se ha presupuestado? No, correcto. Acá nosotros tenemos una realidad. El año 2004 es un año muy particular porque va a recibir el beneficio de este rebote económico que tiene Argentina después de su fuerte crisis. 2.3, 2.4 dicen que es 2.3, 2.4. Va a tener el beneficio de seguir sin obligaciones financieras con los organismos multilaterales, porque todas han sido prorrogadas. Va a tener el beneficio de una economía que luce reactivándose a partir de precios internacionales como nunca en cuanto a su magnitud para la soja y para el petróleo. Va a tener el beneficio también de encontrarse con sectores que a lo mejor habían postergado algún tipo de demanda y ahora la van a materializar. Pero por el lado de los riesgos es no aprovechar precisamente este año bisagra, que es el 2004, en sentar las bases para introducir las reformas de fondo que permitan precisamente un sustento al despegue, para que este despegue no sea reactivación, sino sea crecimiento y sea crecimiento sustentable. Hay materias ausentes todavía, y en la materia fiscal, que es el eje precisamente, nosotros vemos con preocupación cómo a partir de ese gran ajuste, López Murphy llegó a hablar de sobreajuste que había tenido la economía a partir de la devaluación, midiendo el gasto en términos de producto, empieza a vislumbrarse un crecimiento muy significativo de este ratio,
lo cual implica que se va perdiendo el beneficio de la devaluación en términos de gasto público. Claro, porque si hay un 4% de crecimiento con un arrastre 2, 3, 2, 4, es muy poco lo que va a crecer nominalmente el próximo año. Perfecto. Y además de eso, que va a ser una plataforma de lanzamiento muy débil para solucionar el problema de fondo, que es el desempleo. Y al margen, con la perspectiva del 2005. Seguro, usted cada 2 puntos de crecimiento del producto baja 1 punto la desocupación. Si vamos a crecer a un ritmo del 4%, vamos a bajar 2 puntos de desocupación, cuando la potencialidad que tiene Argentina hacia el 2004 es muy importante para crecimientos muy superiores. Ahora, en un programa, hace poco usted me preguntaba, ¿es posible que a lo mejor se esté escondiendo algo de los beneficios para no explicitárselo a los acreedores y al Fondo Monetario? Yo le decía, es tan malo esconder los gastos como esconder los ingresos. Y viendo que precisamente se insiste y se logra sancionar que si hay una mejora, esa mejora se va a administrar solamente por 2 o 3 personas cercanas al presidente, lo tornan mucho más peligroso. Mucho más peligroso porque la bandera de este gobierno es el cambio de la política, es la transparencia, es precisamente lograr que el ciudadano, a través de las medidas de gobierno, vea con claridad cómo se maneja el erario público. La sanción del presupuesto en estos términos hasta ahora empieza a ser un contundente no a esa bandera que tiene el gobierno. Claro, por eso decía yo, me preocupaba mucho también en todo esto que si se optimizara de alguna manera los números que tiene este presupuesto, me preocupaba la discusión de la acumulación y distribución de eso, que esto no termine en un exacerbado populismo, ¿no es cierto?, donde lo único que se haga es distribuir subsidios para la pobreza y no generar de alguna manera opciones de reactivación a través de la creación precisamente de empleo, ¿no? Sí, además en un país donde al comienzo, de acuerdo a cómo se lo ve, al comienzo o al final de esta crisis sistémica y terminal, ya le otorgó superpoderes a un ministro de Economía, a un presidente y así no fue. Entonces, no cometamos los mismos errores, tratemos de aprender del error para proyectarnos al futuro, y permitir que cada uno de los poderes del Estado, que es la esencia de la democracia, cumplan su rol. No tiene derecho ningún poder del Estado a delegarlo, ni ningún otro a pedir avances sobre alguno de los otros poderes. Entonces, ¿por qué no dejar que se controle? Ojalá a Argentina le vaya mucho mejor que lo que el presupuesto 2004 dice. Me preocupa el riesgo de caer en el autoritarismo, en el manejo precisamente de todo ese conglomerado de manejo político, de entorno político en torno a eso, ¿no? Indudablemente que si usted, en una materia tan importante como la que estamos abordando y donde el Congreso tiene la obligación indelegable de controlar, usted le quita esa facultad o la delega, Usted me recordaba hace minutos nada más, antes de comenzar el programa, la definición de Mario Cafiero: cerremos el Congreso. Seguro. Si hacemos esto, cerremos el Congreso. Vamos a tener un importante ahorro en el gasto público, pero vamos a tener una lesión insalvable en la democracia argentina, porque el Congreso, a usted puede no funcionar al estilo Fujimori, cerrándolo o quitándole la facultad. Claro, le quita la facultad al Congreso. Entonces, un hermoso exilio dorado de algunos políticos. Teniendo mayoría se puede hacer absolutamente cualquier cosa. O sea que el Congreso abierto, pero es una forma simbólica de decir existe pluralismo. No, no existe pluralismo. Si no hay debate, no. Reformulación de deuda, crédito, inversiones son 3 ejes que eventualmente pueden hacer el crecimiento sostenido. ¿Lo ve en el panorama económico de cara al futuro esto? Bueno, acá lo que está faltando es precisamente definir los grandes lineamientos. Es decir, dar pautas muy concretas de por dónde se va a transitar. Por eso la preocupación y la alarma que nos da esta situación presupuestaria. Hay condiciones objetivas para que Argentina pueda atraer inversiones, hay condiciones objetivas para que Argentina pueda aprovechar en forma creciente la capacidad ociosa que tiene. Y hay también condiciones objetivas para poder ir restableciendo la cultura del trabajo, pero con medidas de este tipo ponemos grandes signos de interrogación y no vemos tampoco que se esté planteando la discusión abierta y amplia más allá de este juego de espadachines políticos vinculado a temas como el sistema financiero, vinculado
a la renegociación integral de los contratos de las privatizadas, para que no solamente se esté discutiendo si tarifas sí o tarifas no, sino cuáles van a ser los planes de inversión, cuáles son los incumplimientos en los cuales puedan haber incurrido y cómo van a quedar definidas las ecuaciones económicas financieras de estas empresas. Entonces, frente a la falta de estos elementos, la discusión primordial que tiene la cuestión fiscal con una reforma tributaria a fondo, no solamente en la política tributaria, sino en la administración tributaria, seguimos poniendo signos de interrogación que hacen que la inversión productiva, la que realmente vale para un país, siga contemplando a Argentina y todavía no tome decisiones. Héctor, decíamos, charlaba con usted antes de empezar el programa que había leído someramente muy por arriba el presupuesto de la provincia de Córdoba. De esa primera lectura muy rápida, ¿qué deduce? Surgen dos cuestiones. Una que creo que es importante en la medida que el gobierno termina por reconocer la necesidad de la inversión en la obra pública. Y la obra pública muy bien direccionada, que es la restauración de la red secundaria y terciaria de caminos, que fue una de las banderas que tuvimos durante la campaña electoral. Esto está reflejado en el proyecto de presupuesto 2004. Y por otro lado, empezar a reconocer que en el tema agencias hay que darle el estatus presupuestario necesario que permita la transparencia y el control. Lo que no está todavía claro, veremos con la apertura de los números, es precisamente cuál es el manejo de la deuda pública, por un lado, cuál es el manejo del gasto, cómo se va a afrontar los planes de obras públicas y cuál va a ser el sacrificio, le hace como esfuerzo de no recibir mayores partidas por parte de los municipios de la provincia, cómo va a darse la equidad entre las distintas regiones de la provincia y cómo definitivamente vamos a poner en caja el tema del gasto de inversión de las agencias, que no son cifras menores. Y por último, usted determinó la deuda del municipio con la provincia le reclama al municipio, ¿se va a compensar eso? Yo aspiro en este tema, Ricardo, que se lo despolitice totalmente a partir de la asunción del nuevo intendente, y que los ciudadanos de la capital no sigan pagando las consecuencias de cuestiones que no conocemos cuáles son las causas, pero que en definitiva han privado a Córdoba capital recibir por parte de la provincia los recursos que le corresponden. Córdoba capital, lo hemos demostrado, lo hemos analizado, lo hemos planteado, es acreedora de la provincia de Córdoba. Esperemos que haya un acuerdo entre provincia y su principal municipio para, a partir de allí, Córdoba pueda hacerse de esos recursos, pueda asumir toda una pesada agenda que hay por delante, y que de una vez y para todos desaparezca esto que históricamente ha sucedido, que es la disputa entre el gobernador y el intendente de la capital. Como de costumbre, gracias, Héctor. Al contrario, gracias a usted, Ricardo.